se ha demostrado que uno puede salir adelante y desarrollarse con sus propias capacidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos cargarle la responsabilidad a los demás. La vida es de uno y la tiene que vivir uno. Y nadie puede vivir tu vida. El mundo es de uno, pero hay que salir a conquistarlo todos los días. En la cama, desde luego, durmiendo, no lo vamos a lograr. Y tú y yo estamos aquí un lunes, temprano, 8 de la mañana, trabajando ya. Pero de las derrotas y de los fracasos es de donde hay que aprender para volverse a levantar. Yo, como decía aquel dicho, ante Dios de rodillas, pero ante la vida nunca tumbado. Tomen el control del mundo, porque lo van a hacer mucho mejor a como nosotros lo estamos haciendo. La política ha dejado de ser un asunto psicológico para pasar a ser un asunto biológico por el desarrollo que el cuerpo humano y que el cerebro humano está teniendo. Lo que tenemos que hacer ahora, Gerson, es asumirlos, ayudarles a entenderse, comprenderlos y formar, desde el punto de vista mío, en lo que yo hago, que es la política, formar a los presidentes y a los gobernantes de transición para que en unos 20 años estas generaciones tomen el control del mundo, porque lo van a hacer mucho mejor a como nosotros lo estamos haciendo. Hola, soy Antonio Sola y quiero pedirte, por favor, que escuches este genial podcast de Escuchando Ando de Gerson, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias, anécdotas, conocimientos y en donde queremos también saber qué piensas tú, cómo vives, qué piensas del mundo que viene y del mundo que se nos va. Un abrazo y aquí te espero en Escuchando Ando. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. Gerson los acompaña a partir de este momento con un nuevo episodio en el cual vamos a hablar sobre temas que son bien interesantes y obligados para todos los emprendedores con un súper invitado. Les estoy hablando de Antonio Solá. Antonio está entre los 5 mejores consultores de estrategia política del mundo. Es un privilegio y un honor tenerlo con nosotros y ha tenido la gentileza de compartir este espacio para enseñarnos, para escuchar y aprender. Hoy con nuestro uniforme de estudiante puesto, le damos la bienvenida a Antonio, que se encuentra en España. No, hola Gerson, buenos días. Me encuentro en Ecuador el día de hoy y es un placer poder acompañarte a ti y a todos los que nos escuchan, porque pues compartir conocimiento siempre es maravilloso y una de mis obligaciones, digamos, personales y profesionales. Viniendo de una familia de maestros, para mí la educación y la pedagogía es fundamental, así que estoy muy feliz de estar contigo hoy. Y qué bueno que estés en Ecuador, donde tenemos bastantes oyentes. Hay más de 25,000 descargas en Ecuador de estos episodios, así que saludos para toda la gente que nos está escuchando allí. Recuerden que estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes, en YouTube, Spreaker, iVoox y bueno, la plataforma favorita suya de audio. Ahí vamos a estar para que nos descargue y nos comparta con su equipo de trabajo y vaya escuchando y vaya aprendiendo. Pues Antonio, bienvenido. ¿Qué te tiene haciendo la vida por Ecuador? Bueno, ni más ni menos que mi esposa es ecuatoriana, querido Gerson. Es guayaquileña, vivimos en Guayaquil, aunque pues muchos días de la semana yo los paso arriba en el avión. Con mi esposa aquí estamos, como te digo, ecuatoriana y muy feliz en este lado del mundo, trabajando y viviendo la vida de manera apasionada. ¿Qué tanto te ha afectado positiva o negativamente el cambiarte de continente y estar en el sur, teniendo presente que has tenido un éxito rotundo con tu trabajo en España, también en Centroamérica e incluso has desarrollado trabajos importantes en Norteamérica? No, verás, yo me siento inmensamente feliz de vivir en el lado americano. Tengo 47 años, Gerson, y llevo en el lado, digamos, viviendo fuera de España la mitad de mi vida. O sea que casi 25 años de mi vida los he pasado viajando y viviendo en México, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en África, en Haití. He vivido en muchos lugares
porque siempre he pensado, desde muy chiquitito pensé que las posibilidades de uno las tiene dentro de sí mismo. Uno tiene las posibilidades en su cerebro y que lo único que hay que hacer es llevarlas del cerebro, de la mente, al músculo para que puedan ser una realidad. Yo soy de los que creen que soñar es un privilegio de los seres humanos y que soñar para hacerlo realidad es también un privilegio de los seres humanos. Así que yo lo único que he hecho en mi vida es tratar de cumplir mis sueños a carta cabal, de tratar de seguir mi corazón y de desarrollar los proyectos que me apasionan en la vida. Así que me siento muy feliz, me siento inmensamente ecuatoriano, porque es un país hermoso que me ha recibido con los brazos abiertos. Yo creo que mi familia, mis hijos sean de aquí y que por supuesto sean españoles también, porque me siento muy español. Por ser más ecuatoriano, lo que yo digo siempre, por ser más ecuatoriano uno no es menos español. Así que me siento profundamente enraizado con mi país, con España, a la que puedo visitar gracias a la vida y gracias a Dios casi cada mes, mes y medio. Así que todo muy bien y trabajando, haciendo muchas campañas políticas, que es lo que me apasiona. Primer mito derribado. No es necesario estar en un país específico para triunfar, ¿no? Para nada. Yo te diría que, como te comentaba antes, lo que uno tiene dentro de la cabeza es lo que hay que llevarlo a hacer realidad. Hace poco vi una película en Netflix no recuerdo cómo se llama ni tampoco el muchacho, ¿no? Que era el hombre que venció al viento, si no recuerdo mal. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Algo nuevo? Es una bomba. ¿Puedes arreglarla? Tal vez. Señor Cachigunda, cuando gira la rueda de su bicicleta, la luz se enciende. ¿Cómo? Son imanes. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. En donde creó un sistema de riego en uno de los países más pobres del África doliente de hoy, ¿no? Yo creo que el talento está en todos nosotros, no importa dónde nazcas. Evidentemente hay condiciones, si naces y no te alimentas bien de pequeñito, pues puedes que desarrolles menos el cerebro o puede que tengas menos posibilidad de acceso a la tecnología. Evidentemente no voy a negar que eso influye, pero lo que es un hecho es que teniendo unos mínimos se ha demostrado que uno puede salir adelante y desarrollarse con sus propias capacidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos cargarle la responsabilidad a los demás. La vida es de uno y la tiene que vivir uno. Y nadie puede vivir tu vida. Y eso es lo más importante. Y yo desde muy pequeñito, eso es lo que decidí. Que yo iba a vivir, mientras Dios me diera vida, iba a vivir mi vida. No la de nadie más, ni nadie más la mía. Para cumplir lo que yo creo y lo que yo sueño. Me hiciste acordar de Steven Spielberg, quien se fue para Hollywood a intentar triunfar y fracasó enormemente. Insistió, pero no conseguía dinero para patrocinar sus películas y terminó yéndose a la otra costa, y en la otra costa, en un lugar donde nadie hacía cine, donde absolutamente nadie producía ni hacía nada, terminó en el banco de un parque consiguiendo el socio perfecto para devolverse a Hollywood a hacer sus películas. Y mira qué tremendas películas, ¿no? Sí. Porque la vida, Gerson, no está exenta de derrotas ni de fracasos. Nadie te dice que salir ahí afuera es agradable. Creo que era Walt Disney el que decía que el mundo, o no me acuerdo ahora mismo también, ya confundo las citas, pero el mundo es de uno, pero hay que salir a conquistarlo todos los días. En la cama, desde luego, durmiendo, no lo vamos a lograr. Y tú y yo estamos aquí un lunes temprano, 8 de la mañana, trabajando ya ambos, pensando que solo es así como uno puede salir adelante, ¿no? Así que hay tantos ejemplos que han triunfado como no solo Steven Spielberg, George Lucas, que fue otro director de cine, o como Steve Jobs, el gran fundador de Mac. En fin, hay tantos ejemplos en el mundo que creo que hay que aprender de ellos, ¿no? ¿Qué hace que Antonio, un tipo al que hay que aprenderle, esté dentro de los 5 mejores consultores de estrategia política del mundo? Trabajar y trabajar. Trabajo. He trabajado toda mi vida como un salvaje, 15 horas, 20 horas, y luego, evidentemente, entender que las derrotas te enseñan mucho más que las victorias. Las victorias tienen una especie de veneno, porque la victoria te regocijas a ti mismo, te sientes contento, y está muy bien sentirse contento por una victoria, pero de las derrotas y de los fracasos es de donde hay que aprender para volverse a levantar. Yo, como decía aquel dicho, ante Dios de rodillas, pero ante la vida nunca tumbado, digamos, siempre de rodillas o de pie. Así que eso es en lo que creo. Y he trabajado mucho a
lo largo de mi vida. Vivo intensamente con mi esposa y mi familia la vida, porque creo que una vida equilibrada entre lo que te gusta hacer en tus hobbies, la familia, que es fundamental, es una piedra angular, y el trabajo, ese equilibrio, digamos, de vida, es muy importante y es lo que a mí me permite tener energía y vitalidad para construir un mundo mejor. Gerson, que eso es en lo que yo creo. Construir un mundo mejor es lo que a mí me mueve, a través de la política, evidentemente. Hay gente que lo hace a través del deporte, de la música. Yo sueño y me levanto todos los días como hoy en construir un mundo mejor a través de la política, porque eso es en lo que creo, porque creo que la política es un muy buen instrumento. No el único, pero un muy buen instrumento para cambiar el mundo en el que vivimos. Parte de ese trabajo incluye el estudiar y el aprender nuevas habilidades y el adaptarse a un mundo totalmente nuevo. ¿De qué manera lo haces? ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿Cómo te mueves en este mundo? Bueno, yo me formo yo siempre converso con mi esposa, que ella es empresaria como yo y política también. Siempre hablamos de este punto clave que acabas de tocar, que es la formación, ¿no? Vivir los procesos permanentes de formación. Yo vengo de una familia muy humilde española, en donde casi la mayoría de los hermanos de mi padre eran maestros. Entonces, maestros de escuela. Mi madre ama de casa y mi padre maestro de escuela, en una escuela rural. Y siempre vi a mi padre esa vocación por enseñar a los más chiquititos, ¿no? Y enseñarme a mí. Mi padre fue mi maestro de vida desde muy chiquitito. Y siempre escuché en casa que un buen rato con un buen libro y con la capacidad en tu cerebro de querer aprender, o con las ganas de querer aprender, era casi suficiente para salir adelante, ¿no? Mira, acabo de venir aquí a un rincón de mi casa, desde donde estoy hablando, porque hoy estoy en mi casa, como decía antes, y mientras nos llamábamos y me tomaba un café, estaba terminando de leer el libro 21 lecciones para el siglo XXI, de un gran autor que ha escrito les recomiendo mucho a los que nos estén oyendo este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de este autor israelita que se llama Harari, Yuval Noah Harari. Como historiador, lo que sí sé es que no se puede predecir el futuro de esas cosas. A menudo suceden las cosas más inesperadas. Eso es lo único seguro de la historia. Pocos meses antes de las revoluciones de 1989 en Europa del Este, nadie lo esperaba. 5 años antes parecía ciencia ficción. La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a 3 amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, esto garantiza la destrucción de la humanidad. Da igual quién gane esta carrera, la humanidad será la perdedora. Es que estos líderes no tienen tiempo. No tienen tiempo para sentarse, relajarse y pensar las cosas profundamente, porque están todo el tiempo corriendo para resolver diferentes crisis. Ha escrito 3 grandes libros, Homo Sapiens, el otro que no me acuerdo ahora, y este título que te estoy leyendo, ¿no? Bueno, eso es una forma de aprender. 21 lecciones para el siglo XXI, para entender qué piensan otros, qué dicen otros. Y desde luego, por supuesto, ya cosas más regladas, como estar haciendo cursos de formación de mi profesión 1 o 2 al año. Eso es lo que yo hago para formarme todo el tiempo, ¿no? Este señor que dices es tremendo, sobre todo para bajarse un poquito el ego, los que nos creemos más que el resto de los seres vivos, por la manera en la que interpreta la formación humana. Muy buen autor, muy recomendado, y hemos venido haciendo algunos especiales con él aquí y con su obra aquí en Escuchando Ando. Hace poco estaba en una reunión con varios amigos y estábamos tratando de hacer volar un dron y nos quedó grande. Entonces decía uno, todos tenemos más de 30 años, decía uno, llamen a un niño para que nos ayude a entender cómo funciona esto. ¿Cómo haces para entender a las nuevas generaciones que hoy pareciera que le enseñan más a uno que lo que uno podría aprender?
Claro. Oye, nada más quiero corregir porque el libro era Sapiens, Homo Deus y este que te acabo de decir, 21 lecciones para el siglo XXI, por si quieren comprar a alguien la trilogía de este maravilloso autor, como decías. Sí, no hay necesidad de vender los tres, con que lean uno, ellos solitos van a ir por los otros dos. Sí, es verdad. Mira, y la pregunta me decías, perdón, porque me quedé pensando en los libros y ahora se me fue la pregunta. Es muy fácil. Te decía que a veces uno aprende más con los niños, con los jóvenes. Es necesario personas como tú que trabajan intentando vender ideas o influenciando con ideas. Es importante entender cómo la juventud piensa ahora, de qué manera penetras el cerebro o los gustos o las tendencias de los jóvenes y cómo haces para estar actualizado en hacia dónde está mirando la gente de las nuevas generaciones. Es un gran tema. Yo soy muy observador y creo que esa es una fuente vital para entender qué nos está pasando. No solo soy un estudioso de las nuevas tendencias, sino también un observador de las nuevas generaciones. Y yo pienso algo, creo que estas nuevas generaciones que vienen mucho más preparadas que nosotros y con mucha más capacidad mental y también física que nosotros. Yo, como te decía antes, tengo 47 años, ayer tuve la oportunidad de convivir con mi hermana y mi sobrina, que son españolas por lado mío, digamos, no mi familia ecuatoriana, sino mi hermana y mi sobrina que están aquí, y fuimos a montar a caballo. Hay una finca donde te das paseos turísticos, etcétera, ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir con mi sobrina, que tiene 22 años y acaba de tener la universidad, y definitivamente su cosmovisión es distinta. Ellos han asumido el medio ambiente de otra manera como nosotros lo hicimos, han asumido causas sociales de otra manera como nosotros lo hicimos también. Y esto fundamentalmente, Gerson, es porque se acaba de descubrir un cuarto cerebro en los seres humanos, un cerebro que ya traen los niños chiquititos activado y que personas de la edad de mi sobrina de 21 o 22 años lo traen en estado de desarrollo, digamos. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 43 años. 43, tienes 4 menos que yo. O sea, tú y yo tenemos este cerebro más atrofiado. Este cerebro en las nuevas generaciones viene, digamos, instalado en la parte frontal de nuestra cabeza, en los lóbulos parietales. O sea, si uno se toca los dos lados de la frente, ahí detrás los niños chiquitos lo traen desarrollado. El tuyo y el mío está atrofiado. ¿Qué pasa con este cerebro? Este cerebro es una especie de supraconsciencia, es un cerebro holístico. Es un cerebro en donde es más importante la convivencia de lo social con los otros que la propia convivencia individual, sin que tú, como ser humano, evidentemente te hagas daño a ti mismo. Pero hay una conciencia totalmente distinta que se está construyendo ahora y que debemos los de mayor edad entenderla y asumirla como la conciencia y la conciencia del futuro. He dicho conciencia y conciencia, que son dos cosas distintas del futuro. ¿Por qué? Porque son los que van a gobernar el mundo que viene. Lo que tenemos que hacer ahora, Gerson, es asumirlos, ayudarles a entenderse, comprenderlos y formar, desde el punto de vista mío, en lo que yo hago, que es la política, formar a los presidentes y a los gobernantes de transición para que en unos 20 años estas generaciones tomen el control del mundo, porque lo van a hacer mucho mejor a como nosotros lo estamos haciendo. La política ha dejado de ser un asunto psicológico para pasar a ser un asunto biológico por el desarrollo que el cuerpo humano y que el cerebro humano está teniendo. Así que yo me siento muy optimista porque vamos a vivir, los que lo vean, digamos, en un mundo mejor dentro de 20, 30, 40 años a como lo estamos viviendo ahora, y mucho va a depender de cómo, efectivamente, tú me preguntabas, entendamos a estos niños y a estas nuevas generaciones. Con esa canción se pagó la boleta. Tremendo lo que acabas de decir, porque también pone en su sitio a la gente que se cree Dios en este momento y que creen o sea, qué bueno que los políticos que nos están escuchando, que son bastantes. A propósito, tenemos un playlist en Nightbox por si quieren escuchar más episodios de asesores de marketing político. Está muy bueno y ahí obviamente va a estar en cabeza Antonio en ese playlist. Claro. Qué bueno que escuchen y entiendan eso con la humildad más grande del mundo, que lo que están haciendo va a ser una transición política
por la manera tan rápida en la que justo en este momento se está moviendo el mundo, ¿no? Así es. Así, déjame añadirte algo, Jesús, que creo que es importante. No solo son gobernantes de transición los que vamos a tener ahora, sino que además, y esto es algo muy apasionante, yo soy de los que sostienen que las normas que rigen nuestras democracias hoy ya han quedado antiguas, obsoletas, viejas, pero todavía no hemos creado las nuevas normas de la democracia que viene, que va a ser una democracia totalmente directa, participativa y controlada desde el teléfono móvil por cada uno de los ciudadanos de este mundo. Eso significa que estamos creando realmente las normas con las que vamos a convivir en nuestra democracia en los próximos años. O sea, tenemos la oportunidad de crearlas ahora. Es decir, vivimos en un interregno, es decir, en un reinado, vivimos en un mundo entre dos reinos. El que se está muriendo, este mundo que se muere con normas que ya no nos sirven, y el nuevo mundo que viene con las normas que tenemos que crear. Eso significa un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar y una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Ese nuevo mundo del que yo te estoy hablando ya viene en camino, ya nos están pasando cosas. Te voy a poner un ejemplo. Dentro de muy poco tiempo... Perdóname, qué pena contigo. Aquí a toda la jauría. Estamos en un podcast, bueno, tú tranquilo. Esto es totalmente natural. Estaba aquí, que soy muy perrero, me gustan los perros. Disculpa. Menos mal que no te gustan los leones, o si no nos hubiéramos pegado un susto. Te pido disculpas, estaban aquí a los pies míos y bueno, te decía yo que ese nuevo lenguaje, estas nuevas normas de democracia, vamos a realmente crearlas y construirlas de tal manera que, y te pongo un ejemplo, dentro de unos años, muy pocos, yo que soy español voy a poder votar estando en Ecuador como hoy, con mi teléfono móvil que me va a sacar una foto biométrica, es decir, que me va a detectar los ojos, va a decir el teléfono, sí señor, este es Antonio Sola y certifico, ¿no? Como si fuera un pasaporte, digamos, certifico que el señor es Antonio Sola. Pero además voy a poner mi huella digital en el teléfono que hoy ya la puede detectar. Y yo voy a poder votar en una app los presupuestos generales del Estado español estando en Ecuador a 15.000 kilómetros sin un parlamento de intermediación, sin un diputado que diga lo que yo quiero votar o no. Y yo voy a decir, señor presidente del gobierno, a mí no me gusta esta parte del presupuesto, esta parte sí, esta no, cambia aquí. Y vamos a poder votar en línea en cualquier parte del mundo para construir países. Bueno, eso hoy no existe. Mucha gente no me cree, pero eso viene, Gerson, y eso es imparable. Y esa nueva democracia viene de la mano de las nuevas generaciones. Así que tenemos una gran tarea por delante, una gran tarea que nos debe de animar a levantarnos todas las mañanas mirando al sol, mirando este bello mundo, diciendo hay mucho por hacer para que sea mucho mejor lo que estamos viviendo. A propósito, uso ese término tuyo de nuevo mundo para recordar la conquista española y cómo cambió la geopolítica y cómo cambió absolutamente todo en ese momento y fue un cambio brutal a nivel mundial. Eso no es nada comparado con lo que estamos cambiando ahorita, solo como para que los oyentes alcancen a dimensionar la importancia de ese nuevo mundo y de ese cambio que tú dices, ¿no? Así es, totalmente. Pero fíjate, el otro día que estaba escuchando, y les recomiendo mucho a los oyentes, una entrevista que le hace un grandioso periodista español que se llama Iñaki Gabilondo a un venezolano también grandioso desde mi punto de vista que es el profesor José Luis Cordeiro, que es uno de los fundadores de la Singularity University, la Universidad de la Singularidad. Singularity es una universidad que está en Silicon Valley, en el campo de investigación y prueba de la NASA, y tiene el objetivo de entender cómo podemos usar las tecnologías de crecimiento exponencial, todas estas tecnologías que están teniendo una aceleración mucho mayor, y enfocarlas a cómo podemos construir un mejor futuro, cómo realmente podemos resolver problemáticas, mejorar la humanidad, resolver, cuestiones como educación, pobreza, seguridad, cambio climático, salud, etc. Se dice que podríamos llegar a depositar en la nube, podríamos llegar a depositar nuestra memoria, hasta el punto de que si un día nos convertimos en amnésicos, podríamos encontrar en la nube almacenada la memoria.
Eso efectivamente va a ser posible dentro de muy poco tiempo. Eso de muy poco tiempo. Y de hecho también la telepatía. La telepatía, que la gente piensa que es ciencia ficción, va a ser posible, ya está comenzando. Ya hay lectores de mente, como yo llamo, que en realidad son como electroencefalogramas que captan diferentes impulsos del cerebro y lo llevan ahora pues a una computadora para analizar, pero pronto vamos a poder hacer de mi cerebro a su cerebro. Es la telepatía y además va a ser mucho más eficiente que hablar. Hablar, esto es una tecnología primitiva. Hablar es primitivo. Yo tengo que hablar palabra por palabra, con chiste malo, otra palabra, otro chiste malo, y es de banda muy estrecha. Todo lo que yo le quiero decir está en mi mente, pero no lo puedo transmitir a través del lenguaje. En el futuro lo voy a transmitir telepáticamente en un segundo, como hacen las computadoras. Las computadoras transmiten la información casi que instantáneamente. Así va a ser la comunicación entre humanos gracias a la telepatía en el futuro. Y aunque usted me hable en inglés y yo en español. También, absolutamente. Bueno, esto ya está ocurriendo. Skype ya también traduce. Uno puede hablar en Skype en inglés y el otro lo escucha en español o en chino. Pero lo que viene es mucho más radical porque, repito, hablar es primitivo, hablar es de banda estrecha. En el futuro va a ser de mente a mente. Esta entrevista, este programa, va a durar un segundo en el futuro. Un segundo. Bueno, quizás dos. Un segundo yo le echo el cuento, el segundo intercambiamos cualquier cosa y en el tercer segundo, como yo digo, nos vamos a tomar una copita de vino. Tremendo. Y este señor dice por unas salvajadas como la siguiente: en 40 años, o sea, en el 2040, 2050, vamos a asistir a la muerte de la muerte. Mira qué frase nada más, a la muerte de la muerte. Es decir, vamos a tener la capacidad de los seres humanos de extender nuestra vida en una vida humanoide. Lo hemos visto en muchas películas y la gente a lo mejor no lo cree. Pero te voy a poner un solo ejemplo para que empecemos a creer. Porque como tú bien dices, hace no sé cuántos años, 500 años, ¿no? 550 años, cuando llegaron los galeones, los barcos, es muy probable que la gente que vivía en este lado americano, en el lado africano, no creyeron que eso eran barcos, ¿no? Pero la primera vez que una vez vimos un avión, probablemente tampoco pensamos que pudiéramos volar. ¿Por qué no vamos a pensar que un software nos lo van a instalar en el cerebro y nos va a permitir hablar de manera telepática, por telepatía, Gerson? ¿Por qué no vamos a creer eso? Bueno, pues te doy la noticia de que ese software se acaba de inventar, se acaba de presentar en California y permite conectarse a dos cerebros humanos para hablar de manera telepática. Bueno, ya está el futuro aquí, ya llegó para cambiarnos la vida. Y como decía Willy Rogers, o te adaptas al cambio o el cambio te va a atropellar. Así que yo soy de los que ha decidido adaptarse al cambio para, en todo caso, empujar el cambio y hacer las cosas buenas que aún tenemos que hacer para mejorar el mundo. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Lo que decía Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más poderoso el que sobrevive, es el que más se adapta al cambio. Desde luego. Absolutamente, la generación de las especies. Eso es real. Mira, te pongo otro ejemplo. Yo acabo de llegar hace una semana de África. En Mauritania, que es el país donde he estado, que mucha gente quizás no lo pueda ubicar en el mapa, es un país que es una república árabe bereber. Para empezar, es una cultura totalmente distinta a la americana, pero además es una cultura política totalmente distinta. Los
árabes bereberes son la minoría en ese país, son el 20% de la población de ese país. El 80% restante son todavía esclavos o hijos de esclavos liberados. ¿A quién le ocurre que en este mundo, siglo XXI, exista un país como Mauritania en donde todavía hay esclavos? ¿Sabes por qué, Gerson? Porque Francia le interesa mantener esa situación callada porque es el que se lleva el gas de Mauritania. ¿Y por qué España tampoco dice nada? Porque España se lleva todo el pescado que pesca en las costas de Mauritania. Es decir, la diplomacia comercial es capaz de ocultar y de callar la desgracia de un país como Mauritania en beneficio de intereses propios. Yo creo que ese tipo de situaciones hay que empezar a decirles basta. Porque yo soy tan mauritano como puedo ser español o como puedo ser ecuatoriano. Si no entendemos que este es un solo mundo y que compartimos la humanidad en el mundo en el que vivimos, nos vamos a seguir destruyendo. Como dice Harari, el autor que decíamos antes, somos la especie que más capacidad de aniquilación tenemos. Eso hay que pararlo, que para eso tenemos raciocinio. ¿No? Así que hay que empezar a decir un alto en el camino. Impresionante y totalmente real. Y como apunte, ¿cómo es posible que un perro pueda viajar a cualquier parte del mundo y no tenga fronteras y un ser humano no, y necesite miles de papeles, protocolos y una cantidad de cosas que espero que algún día las nuevas generaciones empiecen a reflexionar y a cambiar este tipo de manera de vivir que no tiene sentido, ¿no? Así es. No tengo nada que añadir a lo que acabas de decir porque es totalmente cierto, es de locos. Pero bueno, yo sigo teniendo mucha fe y mucha esperanza en lo que viene, que va a ser muy... Es emocionante, totalmente emocionante el mundo en el que estamos viviendo. Y hay que ver el vaso medio lleno. Totalmente, siempre hay que verlo medio lleno, definitivamente. Medio lleno o lleno completo. Antonio, has hecho más de 450 campañas electorales. 450 campañas electorales es más de media vida metido en este tema. ¿Tienes alguna metodología para trabajar? ¿Cuál es tu forma de hacer las campañas, de elaborarlas, de manejar las estrategias? ¿Cómo lo haces? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no las he hecho solo por fortuna, las he hecho con un extraordinario equipo. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva más que en la inteligencia individual, así que los triunfos de uno son los triunfos de los candidatos y de equipos que me acompañan durante muchos años, que han sido brillantes, como no te puedes hacer una idea. Claro, tenemos una metodología. La estrategia política es, digamos, una parte de lo que tiene que ver con la política, muy vinculada al marketing político. Y tanto la estrategia como el marketing no son inventos, digamos, sacados del cerebro, que no tienen una dinámica de una disciplina científica. Esto es como subirte a un avión y que estés aterrizando en París y te digan, oye, hay mucha lluvia, piloto, te tienes que ir a Madrid. Y el piloto no sepa dónde está Madrid, digamos, pues sabe, digamos, pilotar, tiene los instrumentos del avión, le cambia el rumbo al avión y termina aterrizando en Madrid. La estrategia política y el marketing político tienen mucho de ciencia, tiene mucho de instrumentos, como las encuestas, como las interpretaciones de los sondeos, de los focus group, que tiene muchas herramientas al alcance de la mano, como la publicidad, como el marketing directo, como digamos, tantas herramientas que utilizamos hoy, como los ejercicios territoriales, como por supuesto las redes sociales, que están a nuestro alcance y que requieren de mucha metodología. Una elección o gobernar un país y comunicar lo que estás haciendo requiere mucho sentido común, desde luego, requiere estas herramientas que estoy mencionando y requiere tener mucha disciplina. Yo creo que el éxito en la política pasa también por la disciplina, como en otras esferas de la vida, ¿no? Disciplina, disciplina y disciplina. En mi otra vida, es decir, en mi época anterior, las campañas políticas se ganaban por esa triada de radio, prensa y televisión. Hoy en día, supuestamente, y es lo que quiero que me aclares, ahora es Twitter, Facebook y de pronto Instagram. ¿Ha cambiado esa triada? ¿Qué tanto y qué tan verdad es? ¿Y desde cuándo se han empezado a ganar las campañas
por medios digitales. Mira, todavía no se ha ganado ninguna campaña solo por medios digitales. Las redes sociales que hoy conocemos no prescriben el voto. No lo prescriben. ¿Qué es prescribir el voto? Esto es como si yo fuera al médico porque estoy con una gripe y el médico, cuando estoy en la consulta, me prescribe un medicamento y te dice, tómate este paracetamol que te va a sanar la gripe. Los medios tradicionales todavía prescriben el voto, es decir, tú ves la radio, la televisión y la prensa escrita, que son de alcance universal, fundamentalmente la radio y la televisión, tienes capacidad de prescripción. Las redes sociales, que son transaccionales, acompañan realmente a los medios tradicionales para prescribir el voto. Están creciendo mucho las redes sociales y vamos a vivir una transformación de las redes que hoy conocemos para alumbrar las nuevas redes sociales que sí van a ser determinantes al 100% en la construcción y en la prescripción del voto. Esto es muy importante porque a veces uno hace una estrategia para decir solo con Facebook voy a ganar la elección. Mentira, ¿no? Así como la sirena. Mal. Donald Trump ganó por las redes sociales. Mal. Obama solo ganó por las redes. Mal. No es así. Las redes sociales construyen realmente toda una conversión, pero como digo, no prescriben el voto. Lo van a hacer en el futuro. Yo he dividido a los políticos en 3 niveles. Hice una creación de esta categoría. Los niveles, los políticos reptilianos, los reptiles, los políticos reptiles, que son los, yo también me río porque son los más primates, los más primitivos. Esos están en vías de extinción, son como los dinosaurios, quedan nada, muy poquitos. Estos son los que creen que llevar una bolsa de frijoles a la casa de alguien es suficiente para ganar una elección. Esos quedan muy poquitos. Luego están los anfibios, que son los que viven en 2 mundos. Viven entre los reptiles, que es ¿no? Esto de llevar la bolsa de frijoles a la casa de alguien, ¿no? Tratar de tener clientes en los votantes, ser clientelar. Te decía los anfibios y las redes sociales que hoy conocemos. Esos son los anfibios que viven en agua y en tierra, ¿no? Pero hay una tercera categoría que tiene que ver con todo este concepto del nuevo mundo que te hablaba antes, que son los políticos brana. ¿Qué son las branas? Las branas son unas membranas que existen en el universo y que tienen una capacidad de conexión o sea, son multiconexión. Tienen capacidad de entender lo que les pasa a las otras membranas. Y eso es muy importante porque cuando tú tienes políticos brana, que ya están naciendo ahora, digamos, ya tienen 5, 8, 10 años y que dentro de 20, 30 años nos van a gobernar, van a tener la capacidad de entender la extremada complejidad de la red político, social y económica en la que vivimos. Esos políticos brana van a trabajar con la nueva red social que ya va a prescribir el voto, van a trabajar con la nueva televisión bajo demanda, es decir, Netflix, HBO, todo lo que son las plataformas, y vamos a ir viviendo la extinción también de la radio y de la televisión, que son reptilianas también, o sea, son del siglo pasado y son muy primitivas. Así que, perdona que me he extendido, pero como es tan apasionante este tema, me parecía interesante aclarar qué es lo que está pasando en la clasificación de la política y en cómo estamos entendiendo los medios de comunicación y las redes sociales. No, excelente, excelente, de eso se trata. Recomendado el episodio 56, donde hablamos sobre el cerebro reptiliano para entender un poco más en contexto a lo que significa y el por qué se llaman así, por qué Antonio pone estos nombres como una referencia para las clases de políticos que hay. Eso también me lleva a pensar otra cosa que es una perla que acabas de tirar, y es que estas redes sociales pasa igual que con los políticos. Son de transición, pero de la misma manera que los políticos. Es decir, están haciendo un papel de puente para llegar a otras redes que van a ser las que se van a consolidar en nosotros los humanos y nos van a permitir comunicarnos de una manera más efectiva. ¿No es así? Así es. Por eso te digo que las normas que tenemos que crear son todas nuevas, incluyendo las normas con las que nos comunicamos, como son, digamos, a través de las redes sociales. Lo que hoy estamos viviendo va a desaparecer muy pronto, porque ya estamos en un fin de ciclo también en esas redes sociales, y vienen unas nuevas que van a transformar, sobre todo con la potencia de la nueva red 5G, porque hoy estamos utilizando la 4G. La 5G nos va a permitir muchas más, digamos,
capacidades de transacción y comunicación entre los seres humanos. Es decir, lo que viene en los próximos 20 años, nunca jamás el mundo lo vivió. Y es de tal magnitud la transformación tecnológica que, y a ti te dejo también este comentario en el que creo profundamente, es de tal magnitud la transformación tecnológica que lo que no logró la política intentando revolucionar la Internet va a suceder al revés. La Internet sí va a revolucionar la política. Así que los políticos se tienen que morder la lengua un poquito porque no son dioses, como decías antes. La política va a ser revolucionada por la Internet y no al revés. Hay que irse acomodando. Pareciera que las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales nos han puesto a trabajar a los emprendedores más, porque ahora tenemos que a diario estar publicando, informando, vendiendo, generando contenido como no se hacía antes. Por ejemplo, en las campañas políticas los políticos venían a aparecer, era cuando ya era la hora del voto, y ahí sacaban su presupuesto, muchas veces de dudosa procedencia, y empezaban a hacer su campaña de radio, televisión, prensa, etcétera. Hoy en día ya eso no pasa y pareciera que, por ejemplo, los políticos y también los emprendedores deben estar en constante actividad a través de las redes sociales, incluso cuando no están en campaña. ¿Qué podemos decir de esto? No, por supuesto. Mi esposa es viceprefecta, es un cargo público. Ella fue elegida hace unos meses aquí en Ecuador, en la provincia del Guayas, que es donde estamos, donde vivimos, y evidentemente tiene una obligación de estar comunicando de manera permanente a través de las redes sociales, pero no solo a través de las redes sociales, sino en todas las plataformas, la radio, la televisión, la prensa escrita, las reuniones en vivo, todo. Lo que pasa es que no podemos confundir lo que estas redes sociales son, que son un canal de comunicación, y las nuevas redes sociales que yo veo que vienen, que son unas redes multifuncionales y no transaccionales. Hoy, ¿qué significa transaccional? La red hoy es una red de intercambio, o sea, tú comunicas para intercambiar comunicación, digamos. Y este es el paso intermedio a lo que viene. ¿Por qué, Gerson? Porque mira, antiguamente los periodistas mandaban un boletín, ¿no? Y con eso informaban a la población. Bueno, ¿qué genera la información? La información genera conocimiento. ¿Qué genera la comunicación? La comunicación genera sentimientos. No es lo mismo generar conocimiento que generar sentimiento. Eso es tan importante en esta transición en la que estamos viviendo, que la nueva red lo que va a generar es sentimientos vinculados a las emociones que los seres humanos estamos viviendo. Y esto es tan importante porque lo que vamos a vivir en el siglo, a mediados de este siglo que estamos viviendo, es políticos que van a dejar de existir como tales. Vamos a necesitar más persona que político en el mundo de la política, porque la ciudadanía se va a terminar incorporando de una vez por todas a la intermediación de la política. ¿Qué quiere decir con esto? Que los ciudadanos vamos a tener un papel relevante en este siglo dentro de la política, porque no podemos dejarle a los políticos que nos gobiernen solos. Nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Y todo esto tiene que ver con lo que me estabas preguntando de estar en las redes sociales. Claro que siempre hay que estar ahí. No, y es que la sola palabra político ya está prostituida. Yo sé que se me va a venir mucha gente encima, especialmente los políticos, pero con los políticos pasa como lo que pasaba o lo que pasa con el cigarrillo. Por allá en los 60 era cool fumar y era play, era lo máximo. Y ahora uno ve a una persona que fuma y pues como que le hace el quite, o sea, no es bienvenida casi que en ninguna parte, con todo que están en su derecho de fumar. Y yo, por ejemplo, no tengo nada en contra de los fumadores, puedo tener una persona al lado fumando y no me incomoda, pero digamos en la sociedad en la que vivimos abiertamente no es que sean bienvenidos en todas partes, sino que tienen que hacerse a un lado, irse aparte a fumar, porque no son tan bienvenidos. Los políticos hoy en día pues son sinónimo de corrupción, como que no es algo que un niño diga, yo quiero ser político. O sea, no es algo tan atractivo ni tan bien visto, sino que ya se sabe que generan o están en un ámbito de corrupción en el que las nuevas generaciones no quisieran estar, ¿no? Claro, pero déjame decirte algo en favor de la política.
Mira, yo creo que tú te encuentras gente mala, corrupta, sinvergüenza, en muchas facetas de la vida que tenemos. Veamos, te encuentras empresarios que quieren comprar políticos que se dejan comprar, tienes en el mundo del deporte gente que se dopa y que se droga para poder ser más competitivo que otros. Es decir, no es un tema de la política como profesión, es de las personas. Las personas somos las que estamos mal. Y yo te puedo decir que hay cientos de miles de políticos, muchos de los cuales yo he conocido, que son extraordinarias personas, honradas, que trabajan por sus comunidades. Y a esos hay que aplaudirles. Es decir, no son todos malos. No, eso es falso. De hecho, son muchos menos, porque son más los que trabajan de manera digna, honesta, muchas veces sin recursos, sin posibilidades. Ahora bien, como esos políticos, algunos se salen, digamos, del carril de la decencia, esto me indica a mí que tiene algo que ver con lo que estamos haciendo ahora, y es educar también. Hay que educar en valores. Un líder tiene que tener valores, ideas, energía y determinación. Pero los valores son una parte fundamental de los que quieren liderar una sociedad. Hay que tener valores, hay que poner el ejemplo de la bondad, de la rectitud, del trabajo, de la dignidad. Y eso hay que ponerlo otra vez de moda, porque sin eso no vamos a poder crear reglas sanas del mundo que viene. Y es parte de lo que la educación actual no tiene, esa enseñanza hacia cómo manejar este tipo de temas que son tan cruciales y tan importantes, y no se les da el tiempo en los colegios que se requiere para que las personas puedan formarse al respecto y pensar en la política por la vía positiva y no simplemente dejarse permear de su entorno y terminar apoyando causas que no son, ¿no? Así es, tal cual. Pero es algo que vamos a tener que cambiar también, ¿no? Hay mucho por hacer, así que, oye, como decía Jesús, levántate y anda, hermano, y ponte a trabajar. ¿Cómo ves el tema de las fake news? ¿Cuál es tu visión y tu perspectiva? ¿Y qué crees que va a pasar a futuro con las fake news? Es un proceso que ya ha existido en los medios tradicionales, no es nuevo, nada más que ahora pasa en las redes sociales y su alcance puede ser mucho más viral y mucho más distinto. Yo creo que vamos a entrar a un proceso de regulación de las redes sociales. Yo lo estoy gritando desde hace por lo menos 10 años. Creo que hay que regular las redes sociales. ¿Y por qué creo que hay que regularlas? Porque no pueden ser el vertedero de la comunicación del siglo XXI, porque la radio y la televisión fueron medios que también fueron regulados y porque es lo normal. Lo que yo creo es que las redes sociales hay que regularlas nosotros, los ciudadanos, antes de que vengan los estados a regularlas. ¿Por qué? Porque tiene que haber normas de convivencia. No puede ser que yo tenga un Twitter con un seudónimo, con un bot, y que le diga a alguien eres un hijo de puta y no me pase nada. Creo que eso, digamos, hay que ponerle un alto y hay que ponerle un límite, ¿no? Es decir, la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y para eso necesitamos normas simplemente de convivencia. Así que yo creo que las redes se van a regular y las fake news se van a ir limitando y acotando. Pero la mentira es algo que ha existido siempre en nuestro mundo, y lo importante es que entre las personas tengamos la capacidad para distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Antonio, muchas gracias por tu tiempo y por tu aporte en nuestro podcast de Escuchando Ando. Haces honor a tus credenciales y a tu hoja de vida. Escuchándote se da cuenta uno quién eres, y qué bueno que lo manifiestes de esta manera. La pasión con la que hablas y la certidumbre que manejas da tranquilidad y da confianza, y aparte hemos aprendido impresionante. Qué rico tenerte acá. Ojalá sea el primero de muchos episodios, Antonio. Va a ser con mucho gusto, mi querido Jesús. Es un placer, un honor. Me siento muy feliz de estar acompañándote, y aquí voy a estar a la orden. Me van a encontrar Antonio Sola y construyendo un mundo mejor. Vamos a dar tus redes sociales, si quieres compartir con nuestros oyentes dónde se pueden comunicar contigo y cómo pueden estar pendientes de tu trabajo. Claro que sí, el Twitter es @AntonioSola_, no sé si dicen así, @AntonioSola_, el Instagram es igual, @AntonioSola_, y mi página Facebook es @AntonioSolaReche_OK, que son mis dos apellidos, mi nombre y el OK al final. El guión bajo sí se aplica. El que no se aplica en Latinoamérica es la almohadilla. Está bien, bueno, por lo Aquí menos. digo almohadilla y me tiran una almohada por la cara. Y a propósito, saludos para la gente que nos escucha en España. Hay episodios que son más escuchados en España que en cualquier otra parte del mundo.
Un saludo caluroso y especial para toda la gente que está allí, y qué honor tener este gran español, Antonio Solá. De verdad, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el camino, y mientras nos vemos, nos escuchamos en Escuchando Ando, Antonio. Un abrazo enorme, fue un placer. Muchas gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com.